Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Israel López Ortega. Soy estudiante de Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mejor conocida como UVEG. El número de mi matrícula es 2202-3163. Este trabajo académico es para el reto número 2, que pertenece al módulo Juicio de Amparo 1 y se titula La jurisprudencia. El nombre de mi profesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes y hoy estamos a 22 de marzo del año 2024. ¿Sí? Para esta tarea académica, ¿sí? Las instrucciones nos solicitan analizar 3 casos o 3 jurisprudencias y responder 5 preguntas y dar una conclusión. Entonces comienzo con la primera pregunta, ¿sí? Y dice, respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Y la respuesta es, el sistema que se utilizó de formación o método fue por reiteración. ¿Sí? Y la fundamento en el capítulo 3 del artículo 224 de la Ley de Amparo, ¿sí? Que señala que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiales de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Bien, pasamos a la pregunta número 2. Y dice así, respecto al caso número 2, indica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, de la décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, diagonal 18, de la décima época, también emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. A mi parecer, esta jurisprudencia se da o la podemos catalogar como contradicción de criterios de acuerdo al artículo 225 y 226 de la Ley de Amparo, que dice, la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Y a la misma vez tenemos una interrupción de jurisprudencia, ¿sí? A la misma vez tenemos esta interrupción de jurisprudencia, ¿sí? Debido a que la primera pierde obligatoriedad y la suple, ¿sí? La nueva, ¿sí? Digamos que esta tesis, esta jurisprudencia sustituye o suple, ¿sí? A la anterior. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 94 constitucional, que dice, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Además, la misma jurisprudencia analizada nos da razón de esta sustitución. Sí. A mitad del texto, a mitad de esta jurisprudencia, encontramos, ¿sí?, los razonamientos que dan los magistrados para desechar, ¿sí?, la previa que emanaron de las legislaciones estatales de Durango y de Chihuahua. Y solo leo un pequeño párrafo para no extenderme en el tema, ¿sí? Aquí está el fundamento, ¿sí? Desde este párrafo, el cual voy a incluir en mi texto, ¿sí? Inicia así, porque la regulación de la
citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. ¿Sí? Es decir, aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues viene el procedimiento, por qué debe de detenerse, ¿sí?, a una persona o por qué no, ¿sí? Todo dispuesto por un juez de control y por el Ministerio Público, es decir, ante una denuncia, ante alguna demanda, ¿sí?, pues los imputados tendrán que acudir, no se está violentando sus derechos, esto es de acuerdo a un proceso y eso lo indica el Código 141, ¿sí? Están procediendo con legalidad los jueces y no se infringe, no se violentan ninguno de los derechos humanos, siempre y cuando se está dando a un procedimiento, a un proceso legal. Puede haber imputación o no, se puede detener o no, dependiendo del caso. Entonces, más o menos eso es lo que trata esta jurisprudencia. Pasamos a la pregunta número 3. Y dice, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Recuerden que tenemos, sí, las publicaciones se dividen en históricas y en aplicables. Estas tres pues, son aplicables, sí, recuerden que después de 1917 ya son aplicables. Y para el caso número 1 fue publicado en la novena época, que va del año 1995 al año 2011. Para el caso número 2 fue publicado en la décima época, que va del año 2011 al 2021. Y para el caso 3 fue publicado en la novena época, aplicable en lo que va del año 1995 al 2011. Bueno, esa fue la pregunta número 3. Pasamos a la cuarta pregunta y dice, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Sí, por mi pequeño análisis que hice, sí, yo concluyo que aquí se debe de aplicar el principio de obligatoriedad por jerarquía de quien emite, sí, la ley. Y sustento con la siguiente cita. Dice, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia. Eso lo encontramos en la Ley de Amparo, en su artículo 217. Sí. Y también, para resumir en esencia, esta jurisprudencia habla o nos dicen los magistrados que toda jurisprudencia es segura, ¿sí?, al aplicarse. Aquí lo dice, aquí lo expongo, ¿sí?, mientras o siempre y cuando no se infrinja el principio de no irretroactividad que aparece en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, siempre debe de operar, sí, el principio de legalidad, y cualquier jurisprudencia pues es segura, sí, en su aplicación, siempre y cuando no se infrinja, para nuestro caso, el principio, repito, de no irretroactividad de la ley. Paso a la última pregunta, sí, que es la 5, y dice, el caso número 1. En el caso número 1, identifica si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación, y yo concluyo con este desarrollo que sí se cumplen con los requisitos señalados. Cito, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. ¿Sí? Esto es lo que dice el artículo 223. Y concluyo, ¿sí?, por qué la importancia de las jurisprudencias, ¿sí? Y les leo mi conclusión.
y también la utilidad de estas jurisprudencias. Derivado de esta práctica académica, puedo distinguir los diferentes elementos, formalidades y requisitos para crear, derogar o debatir leyes constitucionales o normas generales que entran en conflicto o en desuso, de acuerdo con el tiempo y espacio del que se hable. Las sociedades son dinámicas y como tales se deben de hacer nuevas reformas para solucionar problemas sociales y de convivencia. Por otro lado, de nada servirá crear leyes si la norma no se cumple. Por eso, todos los órganos jurisdiccionales de la Federación están obligados a vigilar y aplicar lo que se decreta. Así, hay un reparto legal de las funciones, es decir, una correcta división de poderes para evitar discrepancias por las facultades y atribuciones en cuanto a la normatividad y ejecución de cualquier ley. Pues muchas gracias, compañeros, profesoras, buena tarde, espero si mi aportación sea correcta. Muchas gracias.